Sí, hermano, ahora sí. No fui yo. Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Ahora no sé si se escucha muy fuerte. ¿Se escucha muy fuerte? ¿Está bien así? Bueno. Dios les bendiga, hermano. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Me pidió el pastor Facundo, que está de viaje ahorita, y oramos porque regrese con bien, de que compartiera un mensaje, y bueno, aquí estamos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Y vamos a tener un día de hoy un mensaje que espero sea de edificación, como todos los mensajes que vienen de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Le voy a pedir por favor que vayan al libro de Lucas, el libro de Lucas, Lucas capítulo 24, Lucas 24, 36. Cuando estén allí me dan un fuerte amén para saber que llegaron. Vamos a darle lectura a este pasaje del 36 hasta el versículo 40. Le voy a pedir que lo lean conmigo. Yo voy a leer el primero, usted lee el 37, yo el 38 y así hasta que lleguemos al 40. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Que el Señor bendiga su palabra. Padre mi Dios, quiero rogarte, quiero pedirte una vez más que puedas usarme para tu gloria y para tu honra a través de la enseñanza de esta porción de las Escrituras, Señor. Quita de en medio mis imperfecciones, Señor, límpiame de toda contaminación de carne y úsame como un instrumento para ser ese canal por el cual quieres hablarnos, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes y a los que aún vienen en camino. Si vienen en camino, tráeles con bien. Y si alguno no pudo venir, que donde quiera que esté pueda conectarse y pueda también recibir bendición a través de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos todo esto. Amén y amén. He titulado este mensaje, hermanos, unas marcas dignas de imitar. Unas marcas dignas de imitar. Hemos estado recibiendo enseñanza durante estos últimos domingos acerca del libro de Gálatas, sobre lo que es el estilo, ¿verdad? O la manera de vivir del cristiano, en la cual el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos invita a ver a la libertad a la que fuimos llamados y cómo debemos vivir. Y cerramos este domingo, si mal no recuerdo, si mal no me equivoco, con un mensaje hablando acerca de las marcas del cristiano, enfocado al apóstol Pablo, cuando él decía: yo llevo en mí las marcas de Cristo. Ahora, me gustaría que hoy pudiéramos examinar unas marcas que dejó nuestro más grande y mejor maestro, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, estas marcas las vemos inclusive literalmente, que fueron las marcas ¿en dónde? En sus manos y en sus pies. Y estas eran las marcas de los clavos que lo clavaron en la cruz. ¿Están conmigo? Y en este momento en específico estaban reunidos los apóstoles después que el Señor había sido crucificado, y estaban allí como que, siempre uso esta expresión, ¿verdad? Usted sabe que la uso mucho, como gallinas sin cabeza. Habían confiado y creído en que el Señor era el Salvador, que era el Mesías, que con Él iban a disfrutar de todas las promesas que se habían hecho mediante Él. Pero bueno, había sido entregado, crucificado, muerto y sepultado. Y se encontraban en ese momento reunidos, así como que: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pedro se había ido a otro lado, Pedro dice: me voy a pescar. Y andaban así como le dije, por eso digo gallinas sin cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? Ya se fue el que nos guiaba, ¿y ahora para dónde agarramos? ¿Qué vamos a hacer? Y en este momento se presenta el Señor delante de ellos, y delante de ellos les muestra que era el Señor.
dice la palabra de Dios, estuvimos leyendo allí, que ellos se habían espantado, pensaban que era un espíritu, ¿verdad? Quizás un fantasma, como cuando pasó cuando estaban en medio del mar y no lo veían claramente. Pero dice la palabra de Dios que Él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué vienen a vosotros esos pensamientos? Soy yo, soy yo. Y para demostrar que era Él, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Ahora, como le dije, le decía esto porque, como dije, son marcas literales en el cuerpo del Señor, pero que hoy quiero que podamos ver parte de las enseñanzas espirituales que estas marcas en la vida del Señor pueden traer para cada uno de nosotros. Y por eso le había puesto marcas dignas de imitar, porque el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él hablaba de que él llevaba las marcas de Cristo, pero qué mejor que ver directamente las marcas en el Señor Jesucristo sobre lo que Él quisiera enseñarnos a nosotros a través de ella. Bueno, vamos a desarrollar eso el día de hoy. ¿Qué vieron sus discípulos en esas manos? ¿Qué había en las manos de Jesús a primera vista? Las marcas de los clavos. Pero más que las marcas de los clavos, vamos a reflexionar esta noche sobre qué nos enseñan esas preciosas marcas en sus manos y sus pies. Y como número uno, quisiera que pudiéramos ver en esas manos, en esos pies y en esas marcas, una gran muestra de amor. ¿Qué es lo primero que nos enseña el Señor a través de esas marcas en su cuerpo? Esas marcas que dejaron su sacrificio en la cruz. Lo primero que nos quiere mostrar a todos nosotros es su gran amor por todos nosotros. Esas marcas nos recuerdan que Él nos amó hasta el fin, hasta el último momento de su vida terrenal. Alguien que pueda leer, por favor, Juan 13, versículo 1. Alguien que pueda leer Juan 13, versículo 1. El que lo tenga se pone de pie y por favor en voz alta lo lee. Amén. Versículo sencillo, pudiera decirse pequeño, pero que en estos días estaba escuchando. Ustedes saben que yo trabajo manejando y a veces pongo ahí la BBN cuando tengo oportunidad de escucharla o puedo poner para que otros escuchen. Y había un pastor que estaba hablando acerca de ese amor del Señor por nosotros, y cuando él tocó este versículo, un versículo por los cuales seguramente usted ha pasado en varias oportunidades, y yo también he pasado leyéndolo, pero cuando tocó este versículo, hermano, sentí como un corrientazo tremendo. O sea, no vaya a pensar que es algo de la otra corriente, ¿no? Pero, o sea, sentí un corrientazo espiritual en el sentido de que sentí en ese momento lo que encierra ese versículo tan especial cuando dice, vuelvo a leerlo, ¿verdad? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice al final? Los amó hasta el fin. Y una de las cosas en las que medité es ese amor tan grande que el Señor tiene por todos nosotros, que no tiene límites, que no tiene límites. En ese momento especifica Juan allí, ¿verdad? Así como los había amado, los amó hasta el fin. Y es refiriéndose que el Señor vino a entregarse por todos nosotros, por este mundo pecador. En este momento hace alusión a un grupo especial y dice, los amó a esos que estaban con Él en el mundo, pero dice, los amó hasta el fin. Y así como los amó a ellos hasta el fin, nos amó a nosotros. Y por eso fue, y nada lo detuvo, para entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Porque así como decidió amarnos un día, lo decidió hacerlo para siempre. Para siempre. Dice, los amó hasta el fin. Si alguien le dijera al Señor, demuéstrame que me amas, Él solo tendría que mostrar sus manos y sus pies.
Solo tendría que mostrar sus manos y sus pies y decirle, ¿crees que te amo? Yo no merecía esto. No merezco esto. No tenía que pasar por todo lo que pasé. Pero lo hice porque te amo. Y aquí están las marcas de mi amor. Si alguien le preguntara al Señor, Señor, ¿tú me amas? Él lo único que tendría que hacer es mostrar sus marcas y decir, te amo. Y mi vida, como dice un himno, la di por ti. Y mi vida la di por ti. Bueno, esa es una marca indudable en el Señor. Un amor inmenso, inconmensurable, especial, que no tiene límites. ¿Y sabe qué? Él quiere que ese amor se refleje en nosotros. Él quiere que ese amor lo practiquemos nosotros. Y les digo algo, esta marca debe ser la primera marca indudable en todo cristiano, el amor. La santidad es importante, amén. El servicio es importante, pero si tú haces cualquier cosa para el Señor y no tienes amor, de nada sirve. ¿Está conmigo, hermano? Que dice 1 Corintios 13:1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si tú haces cualquier cosa para el Señor o en el nombre del Señor, pero no lleva esa marca de amor como el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos, de nada nos sirve. El Señor nos manda como cristianos a amar y a amar. Y nuestro mayor y mejor ejemplo es el Señor. Debemos nosotros manifestar ese amor que Él ha puesto para con nosotros. Número uno, primeramente, para con Él. Para con Él. Le decía a un hermano, no voy a decir el nombre, pero con los que estaba orando hace ratico, él decía, bueno, quiero pedir por mi vida para que el Señor me guíe, y en lo laboral, pero también en lo espiritual. Y yo le decía, un breve comentario que quiero hacer, y yo le decía bueno, que es importante pedir al Señor que nos dirija, ¿verdad? Y en lo laboral, cuando queremos servir en lo laboral, pero cuando también tenemos el deseo de servir en lo espiritual, que debe estar innato en nosotros, debemos pedirle a Él, y después de eso pueden pasar muchas cosas, pero pedirle a Él que queremos devolverle un poquito de todo lo que Él nos ha dado, con amor. Y después le decía a Él, y ten cuidado, porque a veces le decimos, quiero hacer algo para ti, y se te agarra Él por una mano y te lleva hasta donde tú ni sabes. Pero siempre que sea Él quien te lleve de la mano para trabajar con Él, va a ser lo mejor que puede pasar en tu vida. Va a ser lo mejor que puede pasar en tu vida. Entonces, devolverle a Él un poco de ese amor que Él nos dio a nosotros, y debe estar dispuesto para Él, pero no solo para con Él, sino para con nuestro prójimo. No basta con decir, amamos a Dios, lo amo de una manera gigantesca, especial. Ese amor no me cabe en el pecho por el Señor, qué bueno. Pero el Señor quiere que ese amor también sea redirigido a tu prójimo, a tus hermanos en la fe. Que de la misma manera que le amamos a Él, amemos a los demás. ¿Está conmigo, hermano? ¿Me está siguiendo? Entonces, una primera marca que se ve en ese sacrificio que hizo el Señor y que se puede ver en esas marcas, es una marca de amor. No podemos, hermanos, decir que somos cristianos y amar como ama este mundo. No podemos amar como ama este mundo. Este mundo ama de una manera irreal. Este mundo ama de una manera inadecuada. Este mundo ama, depende a lo que le des, a lo que le sirvas, y así no debemos amar nosotros. Debemos amar de una manera incondicional, de una manera especial, como Dios manda. Y hay un pasaje que, bueno, habla bastante de eso, y brevemente voy a pasar por allí. 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Cuando esté allí me da un fuerte amén, hermanos, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Nos encontramos allí con uno de los pasajes que le gusta más a los jóvenes, ¿verdad? Y a los adultos también.
a los adultos también. Si puedes, hermano, por favor, lee allí el capítulo 13, vas a leer desde el versículo número 4 hasta el versículo número 8. Falta el 8, que es sumamente importante. Siempre hemos escuchado hablar acerca del amor y nosotros hablamos acerca del amor, pero realmente, ¿cómo es el amor de Dios? Ahí está descrito. Ahí está descrito. No es el amor de 4 letras, ¿ok? Porque hay muchos que usan el amor de 4 letras, sobre todo los jóvenes, no los de aquí, pero allá afuera, ¿cuántos jóvenes le dicen te amo? Sabes que te amo, eres mi amor? Y eso son solamente letras, porque muchas veces se usa con intereses, buscando lo suyo propio, y eso no es lo que dice aquí, que es el verdadero amor. Y cuando hay un problema, ese amor se enfría, se acaba, se desaparece. Ese no es el amor que dice aquí, porque el amor verdadero todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor verdadero, que es el de Dios y es el que ha puesto en nosotros, nunca deja de ser. Por eso leíamos al principio, y los amó hasta el final. Y nos amó hasta el final. Y nos sigue amando. Y lo mejor es que para el Señor no hay final. Esta es la mejor parte, excelente, ¿verdad? Para el Señor no hay final, porque Él es eterno. Y su amor para con nosotros será eterno. Gloria sea al Señor por eso. Tremenda marca nos deja el Señor como primera marca a copiar, ¿verdad? Marcas dignas de imitar. Vemos en sus manos, vimos en sus manos, ¿verdad? O vieron ellos y veremos un día nosotros esos huecos que demuestran que por ahí pasaron unos clavos, que lo clavaron en una cruz, pero que no fue por casualidad, ni fue porque se le escapó algo en su plan. Su plan contemplaba morir por nosotros en esa cruz como una de las más grandes muestras de amor que nadie puede dar por otro. Y ese amor quiere el Señor que lo tengamos nosotros, cada uno, por Él y para con los demás. Primera marca, debemos mostrar ese amor que el Señor mostró en nuestras vidas, para con Él y para con otros. Seguimos avanzando. Lo segundo que vemos, ¿verdad?, o pudiéramos ver en esas marcas que tuvo el Señor allí en sus manos, era que habían marcas de obediencia. Marcas de obediencia. Filipenses 2, otro que pueda leer y así vamos activando a todo el mundo para que no se me queden dormidos. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Lo tiene? Póngase de pie pues con voz de hombre. Amén. Las marcas de los clavos en las manos de nuestro Señor nos recuerdan que aún siendo Él Dios, amén, no es que era menos que Dios. No es que Dios es Dios el Padre y Él es el Hijo y está menos. No, los tres tienen igualdad de condición. Y siendo Él Dios, dice, se humilló hasta lo sumo. En obediencia a lo que habían decidido
en este caso, la Trinidad para salvación de la humanidad. Y algo que refleja esto, brevemente les digo, ¿verdad? Sin ir allá, lo vemos en Lucas 17, creo, si no me equivoco, cuando estando en Getsemaní, pasó un momento duro, difícil. Por cierto, le dijo a los discípulos que andaban con él, por favor, esperen aquí orando, que voy a orar, pero acompáñenme en la oración. Y ya ustedes saben lo que pasó con los discípulos, ¿verdad? Ese es otro tema, pero él fue a orar y los discípulos durmiendo. Hoy está usted orando aquí, a lo mejor hay otro durmiendo, no me voy a meter en problemas. Tremendo que en ese momento en Getsemaní, el Señor mostró lo duro que era lo que venía. Y era tan duro que aunque ya estaba planificado desde el principio, ¿qué hizo el Señor? Rapidito. Le pidió a su Padre, le ayudó, que si era posible, pasara de él esa copa, ese trago recontramargo que iba a tener que vivir por amor a nosotros, pero que iba a ser bien duro. Sin embargo, ¿qué dijo después? Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Si otra cosa demuestran esas marcas en las manos del Señor, fue que fue obediente hasta el final también. Y sabe, hermano, seguramente cuando usted comenzó en los caminos del Señor, conoció al Señor de verdad, de corazón, se convirtió en hijo de Dios, seguramente usted lo empezó a amar de una manera, primero diferente a como lo amábamos antes de no conocerlo. ¿Amén o no? Y ese amor fue creciendo. ¿A quién le creció rapidito ese amor por el Señor? Y empezamos a querer más de Él, a querer saber más de Él, a querer conocerle, a querer seguirle, a querer servirle, a querer leer, a querer escuchar predicación. ¿A quién le pasó así? La pregunta es, ¿nos mantenemos así? No conteste ninguno ni yo. Pero con ese mismo amor con que comenzamos a amarle, debemos seguirlo haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Por qué Él lo hizo? Hasta el final. Sus marcas lo demuestran. Hasta el final de sus días aquí en la tierra lo demostró. Y aún estando en el cielo lo sigue demostrando, porque está sentado a la diestra de Dios Padre todos los días intercediendo por nosotros. Todos los días mostrando su amor por nosotros. Ahora, también seguramente cuando comenzamos en los caminos del Señor y comenzamos a conocer su voluntad a través de su palabra, empezamos a obedecerla. ¿A alguien le pasó? ¿A alguien le pasó? Que cuando comenzó a conocer la voluntad de Dios y a saber qué debía y qué no debía hacer, ¿quién le siguió los pasos? ¿Quién comenzó a hacerlo? A dejar las cosas del mundo que sabemos que no le agradan a Dios y a empezar a practicar lo que a Dios le agrada. ¿Nos pasó, sí o no? Al principio. ¿Y es para que ya no sigamos haciéndolo o para que continuemos haciéndolo? Sus marcas nos dicen que fue obediente hasta el final, aun cuando cuesta. Amén. Aun cuando cuesta, porque como le dije en el ejemplo que le estoy dando de Getsemaní, ahí le costó terminar de dar ese paso, hermano. Siendo Él Dios, teniendo ya esto planificado, sabiendo lo que venía, inclusive diciéndole a Pedro, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Ya Él tenía todo listo, ya eso estaba preparado y Él sabía lo que venía. Pero en el momento duro, vamos a decir como decimos en Venezuela, se prensó, ¿verdad? Y literalmente se prensó. Dice que fue tanta su aflicción en ese momento, su presión, que sudaba y parecían gotas como de sangre, de la presión que sintió de lo que venía y que era duro. Pero al final dijo, que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué nos dice esto? Que es agradable hacer la voluntad de Dios cuando estamos encaminados con Él, cuando andamos en el Espíritu, ¿verdad?
Y cuando entendemos rápidamente que, bueno, o sea, hay cosas que son 2 más 2 son 4, y decimos, no, pero esto es lo que Dios dice y hay que hacerlo porque esto es lo correcto y esto es lo bueno y vamos allí encaminados. Pero a veces Dios nos pide cosas que no son de las que más nos gustan, porque en ese momento en específico, en un momento en específico, no andamos tan espirituales y nos parece que nos quiere ganar la carne y nos dicen la palabra de Dios o una predicación, deja de hacer esto o no hagas esto, y ahí lo pensamos. ¿A alguien le ha pasado? Un ejemplo rapidito, que una vez los dije, que yo estuve hablando con unos jóvenes el domingo, cuando yo estaba en el cortejo de Luisana, el pastor me dijo, vas a hacer esto, esto y esto no lo vas a hacer. Todo lo que él me decía estaba enmarcado en la palabra de Dios. Y yo decía, no, esto está bien, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no puedo andar con ella? ¿Por qué no puedo ir a tomarme un cafecito? ¿Por qué no puedo llevarla a su casa? O sea, montarla en la moto y llevarla y todo eso. ¿Por qué? Pastor, yo no voy a hacer nada malo. Y esto y aquello. Y como le dije, yo no quería aceptar eso en ese momento. Y yo, pero, pastor, yo en ese momento decía, yo no soy un pecador. Qué bárbaro, ¿verdad? Pero es porque a veces nos tapamos y pensamos que no es como Él dice. Y el asunto es que sí es como Él dice. Porque como dije, si yo no hacía caso, la palabra de Dios dice, tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestiduras ardan. Y eso refiriéndose a tener cuidado con el sexo opuesto. Voy a agarrar yo, voy a andar con Luisana, la voy a montar en la moto y después la voy a bajar y no me va a provocar darle un besito, no me va a provocar tal cosa. Y no entendía muchas de las cosas en ese momento, pero y a veces puede pasarte así, escuchas una predicación y te dice, ese hermano que te faltó, que te falló, que te pidió dinero, como le pasó a Leo, le pidió dinero y nunca le pagó, tienes que perdonarlo y tienes que amarlo, y ahí estaba. Pero ¿cómo? Si me quedé limpio ese día, no puedo ni tomarme un vaso de agua por culpa de él. Tienes que perdonarlo y tienes que amarlo, porque yo te digo que tienes que perdonarlo y tienes que amarlo. ¿Está conmigo, hermano? Y obedecer hasta el final. ¿Qué? La voluntad de Dios. Eso sí, la voluntad de Dios. No lo que diga cualquiera, sino lo que Él diga. Entonces, amar desde el principio hasta el final. Nos enseñó con sus marcas en las manos. A obedecer desde el principio hasta el final. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Lo amamos? ¿Lo amamos, hermano? Entonces no hay tutía. Si decimos que lo amamos, hay que obedecerlo. Amén. Él nos amó a nosotros, amaba a su Padre, y a pesar de que en algunas cosas, en ese momento en específico, allí en el momento de Getsemaní, e inclusive pudiéramos ir, pero así que ese es el tercer punto, pudiéramos ir al momento en la cruz, hermano, con gente que lo estaba insultando, maltratando, escupiendo, escarneciendo. El Señor igualmente en su obediencia practicó el amor hacia ellos. Y no solamente el amor, sino que la tercera marca que el Señor nos deja estipulado, ¿verdad? O nos muestra a través de ese sacrificio en la cruz, fue una marca de perdón. De perdón. Qué bueno que el Señor tiene esa marca como una marca representativa en su vida, la marca de perdón. Si no existiera la marca de perdón en el Señor, todos nosotros estaríamos literalmente fritos. Si el Señor no fuese ese Dios que perdona, todos nosotros nos hubiéramos quedado condenados por la eternidad, por causa de nuestro pecado, en el infierno. Pero el Señor demostró que una de sus características que mantuvo hasta el final fue ser un Dios que perdona.
Y en la cruz, como les dije, habiéndole pasado todo lo que le pasó, ¿qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa marca existe en nosotros. A lo mejor esa marca del amor dice, sí, claro que existe, porque yo tengo a Dios, Dios es amor y Él produce ese amor en mí y claro que yo amo. Y bueno, sí, también lo obedezco porque bueno, o sea, lo amo y lo obedezco. Y ahora, esa área de ser perdonadores, de llevar esa marca en nuestra vida, de perdonar a quien nos hace algo que no nos gusta, la tenemos, la vivimos. Sí, la tengo por ahí guardada, la tengo por ahí guardada, pero lo que pasa es que es difícil sacarla. Ponerla en práctica es dura, pastor, o hermano, como usted quiera llamarme. Ponerla en práctica es dura. Nadie dijo que es algo sencillo de hacer. Porque cuando alguien te causa daño, o te hace algo que no te gusta, o te dice algo que no te agrada, o te enteras de algo que no te parece, dime si no sientes ese corrientacito así como que... ¿A alguien le pasa, le ha pasado? Aquí el único pecador soy yo. Eso es lo bueno, que ustedes son puros santos. ¿Sabe, hermano? Si el Señor, que no merecía nada de lo que le pasó, perdonó y quiere perdonar a todas las personas, ¿quién somos nosotros para no perdonar a alguien? ¿Quién somos nosotros? Para hacerle la X a alguien y decir, no, ya hasta aquí llegué con este o con esta. No se lo merece. No vale la pena que tenga de él misericordia o de ella misericordia, o le perdone o la perdone. ¡Qué bárbaro! Pensar así es una barbaridad. Porque mira el lío donde estaría metido el que así piense. Mira el lío donde estaría metido el que así piense. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Quién lo puede leer, por favor? El que lo tenga, por favor. 14 y 15. Esas marcas de perdón nos recuerdan que también nosotros, las marcas del Señor, de perdón, nos recuerdan que también nosotros tenemos que perdonar a los que nos han dañado, a los que nos han maltratado, porque no podemos aspirar, contar con el perdón de Dios si nosotros también no perdonamos a los que nos ofenden. Más claro que ese pasaje no canta un gallo. Queremos que el Señor nos perdone, amén. Tenemos también que nosotros que perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar y entregar esa causa al Señor. Cuando decís la causa de repente tú dices que es dura, es que tú no sabes, yo no sé, pero Él sí sabe. ¿Qué te hizo el hermano? ¿Qué te hizo la hermana? ¿Qué te hizo tu jefe en el trabajo? ¿Qué te hizo tu mamá? ¿Qué te hizo tu papá? ¿Qué te hizo tu tío, tu primo, el amigo con el que jugabas, ¿Qué te hizo? Yo no sé. Sabes tú y el Señor. Pero sea lo que sea que te haya hecho, Dios nos llama a que debemos ¿qué? Perdonar. Porque si no perdonamos, dice más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Interesante. Pero ahí está escrito. Y Él demostró que sí se puede. Como dije, Él no se merecía lo que le pasó. A veces nos hacen cosas y no creemos que la merecemos, pero es una contestación, ¿verdad? A algo que hicimos y viene la contestación. O viene la cosecha de lo que sembramos por ahí, tum, tum, como en el caso de
de, se me fue, de Jacob. En el caso de Jacob, él sembró lo malo y cuando le salió la cosecha, ¿pero por qué? ¿Cómo me vas a hacer esto a mí? Ya va, es que tú lo habías hecho. Él no quería perdonar al tío, pero sí él era el profesional engañando. Él ahí lo que estaba cosechando, lo que sembró. Y aún así, él tenía que perdonar. Ahora, el Señor no sembró nada malo. Y a él le hicieron todo lo malo. Y sin embargo, él perdonó. Bueno, si has sembrado algo malo y te sale algo malo por ahí o te hacen algo malo, perdona igual. Y si no es así, perdona igual. ¿Está conmigo, hermano? Perdona igual, porque es otra marca indeleble en el Señor y que debemos llevar como cristianos. Debemos amar como Él ama. Debemos obedecer como Él obedece. Debemos perdonar como Él perdona. Y por último, otra cosa que vemos en las manos del Señor, en ese momento en específico, es marcas de victoria. Marcas de victoria. Volvamos al pasaje, por favor, volvamos al pasaje que leímos en cuestión al principio. Versículo 39 dice: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Voy a leer algunos cuantos versículos rapidito, hermano. Sigo aquí leyendo para que, aunque ya usted lo sabe, lo podamos determinar mejor en el mensaje. Dice: y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora dice el versículo 44, y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Para algunas personas, creo que lo dije en un mensaje anterior, el sacrificio de Cristo pareciera que fue una pérdida. Era una cosa que no debía ser, un hombre inocente siendo juzgado, siendo entregado, muerto. Parecía como que no tenía sentido ese sacrificio. O sea, que alguien hiciera o pasara por allí no siendo culpable. Déjeme decirle que el sentido de todo esto era la salvación de la humanidad. Y que lo que parecía una derrota, entregando su vida, fue la más grande victoria del Señor aquí en la tierra. Porque a través de su victoria iba a rescatar a ese pueblo que decidiera seguir ese plan maravilloso de salvación que Él preparó para la humanidad. Entonces esas manos demostraban una victoria, porque Él dice: era necesario que pasara todo eso, y aquí estoy. Era necesario que yo muriese, para que a través de mi muerte ustedes tuvieran redención. Eso se los dijo a ellos, y eso va igual para nosotros. Esas manos nos muestran la victoria del Señor, y la victoria de todos y cada uno de los que en Él confiamos. Y que a pesar de que estemos viviendo y pasando lo que nos toque vivir mientras estemos aquí, en el Señor ya somos más que vencedores. En el Señor ya tenemos victoria. Esta película que estamos viviendo, un día va a tener su final. Aunque mucha gente no lo crea, el mundo ya tiene estipulado en qué día se acaba la historia tal y como la conocemos. Y tiene estipulado cuándo recomienza de una manera más especial que cuando lo hizo al principio. El director de todo esto es el Creador,
es el Señor. Y ha estipulado que los que en Él creemos no nos perderemos, mas tendremos vida eterna. Y ha estipulado que reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Y que viviremos en un cielo y una tierra nueva, donde no habrá más maldad, lloro, quebranto, enfermedad, donde será una película de total satisfacción para los actores que están allí presentes. Y si usted decidió abrirle las puertas de su corazón al Señor, creer en su palabra, conocer de su sacrificio, aceptar el regalo de su salvación, ya su nombre está escrito en el libro de la vida y usted es parte de ese elenco que continuará en la película que viene a continuación, de victoria en victoria. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sacrificio. Y el sello de esa promesa están en sus manos y sus pies. Y quedarán en sus manos y en sus pies hasta que le veamos. Para que así como sus discípulos vieron esas marcas, nosotros también las podamos ver. Y ni me imagino cómo caeremos, hermano. Sin verlo literalmente, seguramente usted ha caído de rodillas delante del Señor, en adoración, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por usted. ¿Cómo será cuando lo veamos en persona? ¿Cómo será? Yo siempre me hago mis películas, ¿verdad? Y yo en mis películas digo, me desvaneceré delante del Señor. No tendré ni con qué cara verlo. No sé cómo caeré. Lo que sé es que le voy a agradecer desde ahorita y hasta la eternidad, y cuando lo vea, lo que Él hizo por mí, de una manera que ni me imagino, pero seguramente será especial. Porque gracias a Él y a sus marcas, tenemos victoria. Tenemos victoria. Y si llegase la muerte, o la enfermedad, o la muerte, aún estando aquí, ya tenemos la victoria. Así que no hay nada que temer. Unas marcas dignas de imitar. Su amor, su obediencia. Su amor, su obediencia. ¿Viste que es duro ese? Su perdón. Su perdón. Y su victoria. Demostremos con nuestra vida que en el Señor tenemos la victoria. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno. Aunque sean duras las cuentas, estuve orando, como le dije, con un hermano, aunque sean duras las cuentas y veamos que no alcanzamos, bueno, si no alcanza, igual tenemos la victoria. Porque no hay nada creado en este mundo, como dice en el libro de Romanos, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Tómate un tiempo para meditar. Como te dije, hemos estado estudiando los fines de semana, los domingos. El pastor está dando esta charla acerca del libro de Gálatas, mostrando las marcas en el cristiano, poniendo el ejemplo de lo que escribió el apóstol Pablo, lo que vivió el apóstol Pablo. Pero justamente hoy también tocamos este tema de unas marcas. Y son esas marcas físicas en el cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos hablan de cosas maravillosas y especiales como son su amor, su perdón, su obediencia y su victoria por vivir una vida como la vivió, por amor a nosotros, por obediencia al Padre y con un hermoso fruto asegurado. Creo que si seguimos ese ejemplo, lo mismo sería para nosotros. Lo que es importante hacer es no cansarnos de hacer el bien.
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sé que a veces es duro poner en práctica esto que estamos hablando hoy aquí, pero es la voluntad del Señor. Y son cosas que si hacemos, estaremos primeramente bien delante de Él, pero seguramente también cosecharemos las bendiciones que trae el obedecer su voluntad. Y posiblemente también estaríamos sembrando un mejor ambiente en nuestras vidas para con los que nos rodean. Porque póngase a pensar, poner en práctica esto en tu familia, de parte tuya, podría marcar una tremenda diferencia. Que tu familia vea que tú amas de una manera especial, que tú perdonas de una manera que parece que no se entiende. Eso pudiera marcar una diferencia, pudiera poner a pensar a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, ¿qué hay en este o en esta que es así, tan diferente? Y eso a lo mejor los pudiera atraer a preguntarte, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y que tú le puedas decir, a mí me pasa que soy un hijo de Dios. A mí me pasa que soy un pequeño Cristo y que trato con mi vida de modelar lo que Él enseña, lo que Él vivió. Pudieran haber grandes cambios en los que te rodean, inclusive en la propia iglesia. Si amáramos como tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a las visitas, a las personas que le hablamos allá afuera, pudiéramos marcar una diferencia. Si nos perdonáramos los unos a los otros como deberíamos perdonarnos, porque sé que van a haber y hay diferencias, van a existir las diferencias por los diferentes tipos de caracteres que cada uno de nosotros tenemos. Pero, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si alguno cometió un error contra ti, una falta contra ti, perdónalo, perdónalo. Es tu hermano, es tu familia, y es lo que el Señor pide en su palabra que hagas. Y después de esto, si obedeciéramos al Señor hasta el final, muchas cosas creo que posiblemente de verdad de corazón serían mejor, porque el Señor no miente y trae bendición la obediencia. Por eso digo, hay que pensar en que poner todo esto en práctica sería mucho mejor para nosotros y para la gente que nos rodea. Y si lo hiciéramos mucho más y más y más, pudiéramos alcanzar mucho más y más y más. Y después de esto, celebrar la victoria que trae el sacrificio de nuestro Señor y vivir como Él demanda.